familias, ¿eran parte del flujo real o nominal? Nominal. Eran parte del flujo nominal, ¿sí? Entonces tenemos uno de las dos partes de este modelo bien simplificado que nosotros habíamos hablado, ¿sí? Y después teníamos el mercado de factores, ¿sí? ¿Quiénes demandaban factores productivos para producir bienes y servicios? Las empresas. Las empresas, y los que lo ofrecían eran los hogares o las familias o las unidades de consumo, como ustedes quieran llamarlos. Y entonces acá teníamos tierra, trabajo, capital, recursos naturales y habilidades empresarias como parte del flujo real, ¿sí? Y a cambio de eso, los pagos que realizaban las empresas, ¿qué eran? ¿Qué pagos realizaban las empresas a cambio de esos factores? Salario. El salario. Salarios, rentas, intereses y beneficios que constituían ¿qué cosa? ¿Qué cuenta nacional? El ingreso. El ingreso, están reafilados, así que vamos a estar bárbaro para el examen de final integrador. Bueno, hasta acá llegábamos o habíamos llegado nosotros en la primera parte de la unidad 3 y en donde habíamos visto 3 cuentas nacionales, que eran la cuenta del gasto, la cuenta del producto y la cuenta del ingreso, que decíamos, bueno, en una economía cerrada y sin sector público, gasto igual producto igual ingreso, ¿sí? Habíamos visto formas de calcularlos que hoy vamos a repasar. Ahora en nuestro modelo del flujo circular le vamos a agregar el sector público y le vamos a agregar el sector externo, ¿sí? ¿Qué relaciones había entre el sector público y los hogares o las familias? ¿O cómo se relacionan? Lo estuvimos viendo hace 2 clases. ¿Qué flujos reales o nominales corren entre las familias y el gobierno? ¿Qué se les ocurre? Los impuestos. Bien, los impuestos. Si el sector público le va a cobrar impuestos, ¿sí? A las familias, ¿y qué va a hacer con esos impuestos? Va a producir mejoras. Claro. Bien, va a cumplir con todas esas funciones que nosotros habíamos estado hablando, ¿sí? Proveer bienes y servicios, hacer transferencias, otorgar subsidios a las familias, pagar jubilaciones y pensiones, es decir, todas esas funciones que nosotros estuvimos hablando del sector público. Esto acá le podrían agregar, si ustedes quieren, una doble flecha entre el sector público y los hogares que muestra esa relación. Por un lado, las familias pagando, digamos, esos impuestos que el sector público les cobra, y por otro lado el sector público proveyendo esos bienes y servicios, otorgando esos subsidios, etcétera. Pero también hay relaciones entre el sector público y las empresas. ¿Cómo eran esas relaciones? ¿O cómo impactaba el sector público en las empresas? Poniendo restricciones, ¿no era? Por ejemplo, regulando, ¿sí? ¿Qué más? ¿De qué se quejan las empresas siempre del sector público? Si ustedes hablan con un empresario y le preguntan, ¿qué les parece? ¿Qué les va a decir el empresario sobre el sector público? No sé. Que no pagan. La carga tributaria, ¿sí? Generalmente también vamos a ver un sector público que le cobra impuestos a las empresas, ¿sí? De las cuales seguramente muchos empresarios se van a quejar, y también un sector público que por otra parte, si bien le va a cobrar impuestos, algunas empresas reciben subsidios, algunas empresas se benefician de bienes públicos o de servicios públicos. Y acá, así que también en esta parte podríamos agregar una doble flechita que muestre esas relaciones entre las empresas y el sector público, ¿sí? Así que ya pudimos incorporar en este modelo muy sencillo del flujo circular al sector público en la economía, ¿sí? Y tenemos que incorporar el sector externo, ¿sí? Habíamos dicho, ustedes estuvieron nombrando, bueno, cuando arrancábamos la clase, que una de las primeras operaciones económicas que habíamos establecido, que habíamos comentado en relación a un país y al resto del mundo, eran las exportaciones e importaciones, ¿sí? Y esas exportaciones e importaciones las vamos a incluir acá, ¿sí? Porque son de bienes y servicios finales, ¿sí? El país le vende al resto del mundo, le exporta al resto del mundo bienes y servicios, ¿sí? Y el resto del mundo le va a pagar por esas exportaciones, ¿sí? El sector, las empresas o el sector público, si es una empresa pública la que vende, va a obtener ingresos por las exportaciones, ¿sí? Y por otro lado, el resto del mundo le va a vender bienes y servicios, ¿sí? Al país, a los residentes del país, y a cambio de eso vamos a tener que hacer pagos por esas importaciones, por esos bienes que importamos, ¿sí? Así que ahí vamos a esquematizar en esa doble flecha
una primera relación entre los residentes de un país y los residentes del resto del mundo, ¿sí? Cuando exportamos e importamos bienes y servicios. Dijimos también que además de exportar e importar bienes y servicios, se intercambian servicios de factores productivos. ¿Se acuerdan de eso? Pusimos algunos ejemplos, ¿sí? Pusimos como ejemplo al ingeniero que venía a construir el puente acá y que le teníamos que pagar. Pusimos al ejemplo del científico que se iba a dar una conferencia en los Estados Unidos y al que también le pagaban, ¿sí? Que cobraba, digamos, el residente cobraba por esa conferencia que iba a dar en los Estados Unidos. Pusimos, por ejemplo, también, no sé si se acuerdan, el emprendimiento que nos íbamos a poner el bar en los Estados Unidos con nuestro amigo, ¿sí? Por el que íbamos a percibir utilidades y dividendos, ¿sí? Pusimos también como ejemplo la cadena de supermercados que capitales europeos venían e invertían acá en la Argentina, ¿sí? Por la que también iban a llevarse utilidades y dividendos. Bueno, todos esos pagos y esos cobros por los servicios de factores productivos entre residentes y no residentes los vamos a incorporar acá, ¿sí? Por un lado, residentes que perciben cobros por sus servicios prestados en el resto del mundo, y por otro lado, los pagos que se le hacen a no residentes por sus servicios prestados en el país, ¿sí? ¿Se acuerdan que a eso lo llamábamos ingreso neto de factores del exterior? ¿Lo dijimos a eso en la clase anterior? Yo no lo recuerdo. Bueno. No, profe, yo no me acuerdo tampoco. Bueno, el ingreso, no puede ser que no lo hayamos nombrado de esa manera, pero sí estuvimos hablando del concepto. Quizás todavía, de todas maneras, lo vamos a charlar hoy bien. Pero, ¿qué es el ingreso neto de los factores del exterior? Que acá lo tienen escrito, INFE. Son todos los cobros que perciben los factores productivos residentes. Después lo vamos a escribir a esto. Por sus servicios prestados en el resto del mundo, por ejemplo, las utilidades y dividendos que vamos a recibir nosotros cuando nuestro bar en los Estados Unidos nos vaya bien. Por ejemplo, el salario que va a percibir el científico argentino que se vaya a dar una conferencia afuera. Bueno, todos esos son cobros de residentes que van a prestar sus servicios al resto del mundo. Eso es parte del INFE. Y a eso vamos a restarle los pagos que tenemos que hacer desde Argentina a los factores productivos no residentes por los servicios que prestan en el país, ¿sí? ¿Se les ocurre algún ejemplo? ¿Algún pago que haga Argentina a un factor productivo no residente? Se pueden copiar los ejemplos que dimos recién, no hace falta inventar ninguno, ¿no? Lo del arquitecto francés que venía acá. Bien, lo del arquitecto o el ingeniero francés que viene acá un mes, se instala y se dedica a la construcción de ese puente, le vamos a tener que pagar, y como es un no residente, ¿sí? Eso va a estar dentro de los pagos a los factores productivos no residentes. Así que ese ingreso neto de factores del exterior va a ser esa diferencia entre los cobros de los factores productivos residentes menos los pagos de los factores productivos no residentes, ¿sí? Eso lo vamos a incorporar acá. La segunda de las relaciones económicas que hablamos entre un país y el resto del mundo. Lo primero que incorporamos el resto del mundo a partir de exportaciones e importaciones de bienes y servicios. La segunda manera en que habíamos incorporado el resto del mundo era a través del intercambio de servicios de factores productivos, no solo trabajadores, sino todos los factores productivos, fundamentalmente capitales. Y por último, vamos a incorporar al resto del mundo y su relación con las empresas, con el sector público y con los hogares a partir de lo que era préstamo neto o endeudamiento neto. ¿Se acuerdan de dónde sacábamos eso? Esto de préstamo neto o endeudamiento neto. ¿No era del sector tipo cuando vos le pedías algo al sector externo? Bien, acá un poco lo que dice Martina y un poco lo que dice Juan Cruz sumando el A y el B. Bueno, no me acuerdo qué era el A y el B, pero nosotros teníamos, vamos un poquito para atrás, ¿sí? Vamos un poquito para atrás. Nosotros teníamos nuestro balance de pagos y teníamos 4 cuentas. La cuenta corriente, la cuenta de capital, la cuenta financiera y la cuenta de errores y omisiones, ¿sí? Nosotros dijimos que si sumábamos la cuenta corriente más la cuenta de capital, ¿qué obteníamos? Si sumábamos la cuenta corriente más la cuenta de capital.
Aquí lo tienen, no hace La falta que... necesidad de financiamiento externo. Necesidad de financiamiento externo neto. Si nosotros si sumamos el saldo de la cuenta corriente más el saldo de la cuenta de capital, obteníamos la necesidad de financiamiento externo neto. Fíjense que nosotros habíamos hecho esas cuentas, o al menos estaban acá graficadas, ¿sí? Veíamos que en el 2017 era negativa y veíamos que en el 2020 ese valor nos había dado positivo, ¿sí? ¿Qué significaba una necesidad de financiamiento externo neto negativa? ¿Se acuerdan? Que no hacía falta pedir algo para financiar. Cuando teníamos una necesidad de financiamiento externo neto negativo, hablábamos de un endeudamiento, ¿sí? Un endeudamiento del país con el resto del mundo, ¿sí? Mientras que cuando la necesidad de financiamiento externo neto era positiva, hablábamos de un préstamo neto, ¿sí? Lo que significaba que el país con el ahorro externo le había alcanzado para financiar su inversión y de hecho le había sobrado y por tanto había podido otorgar préstamos al resto del mundo, ¿sí? Esto hay que repasarlo, ¿sí? Porque como les decía antes, el sector externo es complicado, así que hay que darle una buena leída. En definitiva, lo que estamos diciendo es que por todas estas operaciones económicas que íbamos a registrar en la cuenta corriente y en la cuenta de capital, podía resultar en un endeudamiento neto, es decir, que el país se había endeudado con el resto del mundo, o por el contrario, estas operaciones nos daban por resultado un préstamo neto, es decir, que el país había estado en condiciones de prestarle al resto del mundo, ¿sí? Acá veíamos que en 2017, en 2018 y en 2019 el país se endeudó con el resto del mundo y en el 2020 al contrario hubo un préstamo neto, ¿sí? El país pudo prestarle al resto del mundo. Bueno, ¿a qué viene todo esto? Bueno, esto lo vamos a registrar en estas flechitas que van a ver acá, ¿sí? El resto del mundo prestándonos cuando hay una situación de endeudamiento neto a las empresas o al sector público, por ejemplo, con un préstamo del FMI, o a los hogares, ¿sí? Por ejemplo, cuando hay un endeudamiento con un banco internacional, eso es cuando hablamos de endeudamiento neto, o por el contrario, si hubiera un préstamo neto, el país estaría prestándole al resto del mundo. Bien, ¿se entiende más o menos cómo es esto de incorporar el sector público y el externo dentro del modelo del flujo circular? Lo que nosotros estamos buscando entonces es ver, bueno, cuáles son todas las operaciones económicas que el país hacía con el resto del mundo e incorporarlas. Exportaciones e importaciones de bienes las incorporamos acá, servicios de factores productivos los incorporamos acá, y endeudamiento y préstamo lo vamos a incorporar por este lado. ¿Hay alguna duda con cómo fuimos incorporando cada una de estas actividades, transacciones entre el país y el resto del mundo? Bien, ustedes vayan leyéndolo y cualquier cosa en la próxima clase lo volvemos a comentar. No sé. Sí, Martina. Yo tengo una pregunta. Sí, por En favor. la de los costados sería de mi lado derecho endeudamiento y mi lado izquierdo financiamiento. No, significa que con el resto del mundo, digo, está puesto así la flechita, podríamos estar endeudados o podría haber un endeudamiento o un préstamo neto, ¿sí? Acá pone préstamo neto, pero el signo podría ser positivo o negativo, ¿sí? Eso depende de cada año, ¿sí? ¿Y el otro lado qué dice? Porque lo mismo, préstamo neto también, dice lo mismo. Digo, es la relación entre el resto del mundo y las empresas, la relación entre el resto del mundo y el sector público, o la relación entre el resto del mundo y los hogares, ¿sí? Pero también habría una relación o de endeudamiento o de préstamo neto de acuerdo a lo que haya pasado en la cuenta corriente y en la cuenta de capital. ¿Me explico, Martina? Sí, ahí entendí, porque como la foto está chiquita y no llega, Sí, no llega a leer. ustedes miren en sus apuntes y como les digo, en todo caso después me vuelven a consultar. A mí por ahí no me gusta mucho cómo desarrolla, cómo grafica Pérez Henry el modelo del flujo circular, pero en realidad lo que ustedes tienen que entender es la dinámica de cómo vamos incorporando cada uno de los sectores a nuestro sistema económico, ¿sí? Cuando nosotros arrancábamos la unidad 3 decíamos, bueno, vamos a pensar en la economía como un sistema, ¿sí? En donde las partes se relacionan. Nosotros, obviamente, para ir estudiándolo, lo tenemos que hacer de a poquito. Primero incorporamos a la familia, después las empresas, después el gobierno, después el sector externo. Pero lo que tenemos que tener ahora ya la capacidad es de ir incorporando estos sectores, pero entendiendo las relaciones, ¿sí? Y es por eso que las empezamos a ver a todas esas relaciones económicas que vimos entre el país y el resto del mundo y que las vimos en la clase anterior,
las empezamos a ver en este modelo del flujo circular. Es decir, empezamos a hacer esas relaciones, ¿sí? Bien. Cualquier cosa, como les digo, ustedes vayan mirándolo y en todo caso, si hay que revisarlo la próxima clase, lo revisamos. Segundo, de los modelos en que vamos a incorporar al sector externo, es en nuestra tabla de relaciones intersectoriales. ¿Se acuerdan de esta tabla? Tuvo bastante bien esto en el parcial. Perdón que voy a poner, no puse en silencio el celular y ya me estaba sonando. Disculpen. Bueno, ¿se acuerdan de esta tabla de relaciones intersectoriales? Sí. ¿Qué teníamos en el área A? Era una tabla que mostraba las relaciones entre los distintos sectores económicos, ¿sí? ¿Qué veíamos en el área A? ¿Se acuerdan? Las compras o ventas de los sectores, entre los sectores. Bien, me falta algo que faltó en muchas respuestas. Y compras y ventas entre los distintos De sectores. bienes y servicios intermedios. Bien, eso de intermedios me faltó en muchas respuestas. Y tengan en cuenta eso, porque no es compra y venta de cualquier bien y servicio, sino de bienes y servicios intermedios, ¿sí? Por ejemplo, el sector primario que le vendía al sector primario insumos, el sector primario que le vendía al sector secundario insumos, el sector primario que le vendía al sector terciario insumos, ¿sí? O si lo leíamos por columna, el sector primario compra al primario insumos, compra al sector secundario insumos o compraba al sector terciario insumos. Es decir, en el área A íbamos a tener todas las compras y ventas de los distintos sectores productivos de bienes intermedios, ¿sí? Lo que recién leíamos que importábamos, ¿sí? Segundo área, el área B, ¿qué reflejábamos ahí? ¿Cómo usaban lo que compraban? Bien, ahí lo que íbamos a reflejar o lo que íbamos a ver es que el sector primario, secundario y terciario, además de producir insumos, es decir, además de producir bienes intermedios, también producen bienes finales. ¿Qué significa esto? Que las empresas del sector primario, secundario y terciario producen bienes finales, ¿sí? Y los venden. ¿A quiénes les venden esos bienes finales las empresas? A las familias. a las familias. A las familias, por ejemplo, ¿sí? Bienes de consumo, por ejemplo, el sector primario vendió a las familias bienes de consumo por determinado valor, pero también algunos de esos bienes finales que producen eran bienes de capital, ¿sí? Que se los venden a otras empresas, ¿sí? Y por eso una parte de lo que producían cada uno de esos sectores iba hacia el consumo y otra parte de los bienes finales estaba destinado a la inversión, ¿sí? Acá teníamos entonces que el sector primario le vendía al sector primario insumos, al sector secundario insumos, al sector terciario insumos, y también vendía bienes finales, que eran destinados o al consumo o a la inversión, ¿sí? Por eso decíamos que el área B era el área de la demanda final, ¿sí? ¿Vamos hasta ahí? Sí. ¿Qué teníamos en el área C? La remuneración a los factores productivos. La remuneración. Cada uno de los sectores le tenía que pagar a los factores productivos que había contratado su retribución, a los trabajadores salarios, al capital interés, a los recursos naturales rentas y al factor empresario le iba a dar sus beneficios. Y entonces teníamos acá todas las retribuciones. Ese modelo o ese esquemita que nosotros habíamos visto era para una economía cerrada y sin sector público. Ahora vamos a incorporar al sector externo. ¿Cómo? A través de las exportaciones y a través de las importaciones. Vamos a agregar una columna, primero, que va a ser una columna de exportaciones. ¿Qué significa esa columna? Que el sector primario no solo vende insumos, no solo vende bienes finales destinados al consumo o a la inversión, sino que también el sector primario exporta, ¿sí? Con lo cual en ese puntito, en ese cuadrante que yo estoy marcando ahí, vamos a mostrar las ventas del sector primario para la demanda externa, es decir, las exportaciones que va a realizar el sector primario, ¿sí? El sector secundario también vende insumos a los distintos sectores, vende bienes finales destinados al consumo y destinados a la inversión, pero también el sector secundario exporta, lo vamos a registrar ahí, ¿sí? ¿Se ven? Y por último, el sector
terciario va a vender insumos, va a vender bienes finales destinados al consumo y a la inversión, y también parte de lo que produzca va a exportar. Acá, en este puntito de acá, van a estar trabajando ustedes probablemente cuando se reciban, ¿sí? Y se dediquen al turismo a Europa, por ejemplo. Bueno, todos esos servicios prestados al turismo extranjero los vamos a registrar ahí, ¿sí? Las exportaciones, en este caso el sector terciario. Yo les pongo un ejemplo, hay muchos más servicios que se exportan, ¿sí? El total de las exportaciones del sector primario, más secundario, más terciario, las vamos a registrar aquí. ¿Se entiende cómo incorporamos las exportaciones? Sí, sí. Bien, ese es el primer paso. Ya incorporamos las exportaciones y lo hicimos a través de una columna. Ahora, acá esta columna sigue estando, ¿sí? No la marcamos con rojo, pero sigue estando, la de exportaciones. Ahora vamos a agregar una fila y en la fila vamos a registrar las importaciones, ¿sí? ¿Por qué lo vamos a registrar en una fila? Porque justamente nosotros veíamos o leíamos así, verticalmente, las compras que hacía cada uno de los sectores, ¿sí? El sector primario compraba insumos al sector primario, le compraba insumos al sector secundario, le compraba insumos al sector terciario, pero también el sector primario compra insumos importados. Y esos insumos que compra el sector primario los vamos a registrar ahí, ¿sí? ¿Se ven? Sí, sí. Bien. Lo mismo el sector secundario, compraba insumos a todos los sectores y también compra insumos importados que los vamos a registrar ahí. El sector terciario también compra insumos y dentro de los insumos que compra, algunos son insumos importados. La suma de las compras del sector primario de bienes importados más el sector secundario de insumos importados más el sector terciario de insumos importados, nos va a dar como total el total de bienes intermedios que importó nuestra economía, es decir, que compró al resto del mundo, ¿sí? La mayor parte de lo que importamos va a estar aquí, porque como vimos recién, gran parte de lo que nosotros importábamos eran bienes intermedios o insumos, ¿sí? Sin embargo, parte de lo que se importa también va a estar destinado al consumo, que van a adquirir las familias o el sector público, eso lo vamos a registrar acá, ¿sí? Es decir, parte de los bienes de consumo se compran en el sector primario, parte al secundario, parte al terciario y parte lo importamos, ¿sí? ¿Se les ocurre algún ejemplo de algún producto o algún bien final que importemos para el consumo? Celulares. Celulares, ¿qué más? Tecnologías en sí o autos. Autos, productos textiles, bueno, varios bienes de consumo nosotros importamos. Maquinarias, Martina, lo vamos a registrar acá, ¿sí? Porque son bienes de capital. Así que está perfecto lo que dijiste, ¿sí? Va a ser parte de las importaciones, pero de bienes de capital. Así que las vamos a contemplar, ya sea en inversión bruta interna fija o en variación de existencias, ¿sí? Esas van a ser también importaciones. Algo importante, cuando se choca la columna de exportaciones con la fila de importaciones, es decir, en este cuadradito que está acá, no vamos a poner nada, sí lo vamos a tachar. No se pone nada ahí. Y por último acá, en este cuadrante que tenemos acá, vamos a tener la suma de bienes finales que la Argentina importó. Ya sea maquinaria, ya sea celulares, ya sea productos textiles, todos los bienes de consumo de capital que Argentina importó, los vamos a tener registrados en un total que va a estar ahí, ¿sí? Habiendo incorporado las exportaciones en una columna y las importaciones en una fila, nosotros ya tenemos en nuestra tabla de relaciones intersectoriales incorporado al sector externo, ¿sí? ¿Vieron? Es muy sencillito. Ustedes en los ejercicios que habíamos visto en la unidad 3, primera parte, yo les dije, no me acuerdo qué letra era, pero les dije, no hagan en la parte J, o no sé, no me acuerdo cuál era, un ítem de uno de los ejercicios. Si ustedes vuelven a ese ítem que en ese momento no había que hacer, van a ver que justamente les preguntaba, bueno, ¿cómo incorporamos al sector externo? ¿Sí? A las importaciones y a las importaciones. Bueno, ¿cómo las incorporamos?
con una columna a las exportaciones, con una fila a las importaciones. ¿Vamos? ¿Vamos bien? Sí, sí. Bien. Esto que hasta ahora lo trabajamos hasta acá, al final de la clase vamos a ver cómo vamos a calcular el producto, el ingreso y el gasto ahora que tenemos una economía abierta y con sector público, ¿sí? Nosotros después de dar la matriz insumo-producto, calculamos el producto por los 3 métodos. Bueno, ahora lo vamos a volver a hacer, pero con una economía mucho más compleja, ¿sí? Una economía mucho más realista, con economía abierta y con una economía con el sector público. Eso lo vamos a ver al final de la clase. Bien, ¿podemos avanzar un poquito más? Sí, sí. Avanzamos entonces. Ya incorporamos a nuestro sector externo, lo tenemos completamente incorporado en nuestra economía, que es una economía abierta, pero no hablamos de algo que habla la Argentina todos los días de su vida. Nos levantamos hablando del dólar, nos acostamos hablando del dólar y muchas veces prendemos la tele para ver a qué precio está el dólar, como si pudiésemos comprar un montón de dólares por día. Pero bueno, es un tema recurrente de la televisión, la radio y todas las noticias, ¿sí? Bueno, justamente, y nuestra economía, porque tiene muchas relaciones con el resto del mundo, el valor de la divisa es un tema que se torna muy importante y obviamente para todas las operaciones económicas que un país va a hacer con el resto del mundo, vamos a tener que hacer acuerdos, ¿sí? Vamos a tener que hacer acuerdos entre los residentes y los no residentes sobre el valor o sobre el precio de los bienes o los servicios que vamos a intercambiar. Generalmente, esos bienes o servicios se van a intercambiar en una moneda en la que haya un común acuerdo, ¿sí? En general, nosotros vamos a poner el ejemplo del dólar, pero también podríamos hablar del euro o podríamos hablar de otras divisas, de otras monedas de otros países del mundo. En general, la mayor parte de los intercambios internacionales que hace Argentina las hace con dólares y por eso nosotros vamos a hablar del dólar. Pero este análisis es válido para cualquier otra divisa, ¿sí? Entonces vamos a hablar de los mercados cambiarios como aquel ámbito en el que confluyen la oferta de dólares o de divisas y la demanda de dólares, ¿sí? O de divisas, y en donde se establece la cantidad de divisas que se intercambian y el precio al que se intercambian esas divisas. A ese precio en particular le vamos a poner un nombre que seguramente ustedes han escuchado o escuchan siempre, que es el tipo de cambio. El tipo de cambio o la tasa de cambio. ¿Qué es el tipo de cambio? Bueno, es el precio en moneda nacional de una unidad de moneda extranjera. ¿Qué significa eso? ¿Cuántos pesos necesito yo para obtener un dólar? Ese es el tipo de cambio entre el peso y el dólar. Ese valor obviamente es muy importante porque, como antes les decía, nuestra economía, nuestro aparato productivo es muy dependiente de las importaciones. Compramos insumos, compramos maquinaria, compramos tecnología, ¿sí? Compramos bienes de capital. Y si sube el precio del dólar, bueno, nos suben los costos de todas esas importaciones y consecuentemente nos suben los costos de producir. Por eso es tan importante el dólar para nuestra economía. Y también es importante porque es una economía endeudada, y es una economía endeudada en dólares, ¿sí? Nuestra deuda externa en gran parte está nominada en dólares, por eso cuando sube su precio, se nos complica poder pagarlo, ¿sí? Por eso ese precio, del que permanentemente estamos hablando y estamos analizando y escuchamos en la televisión y en la radio, es tan importante para una economía. Fíjense, acá tenemos el gráfico chiquitito, ustedes lo pueden ver también en los apuntes de cátedra, en donde tenemos la demanda de divisas, supongamos la demanda de dólares, y tenemos la oferta de dólares, y en el punto de equilibrio, en donde se chocan, vamos a decir, o donde se interceptan la oferta y la demanda, vamos a obtener la cantidad de dólares que se van a intercambiar en el mercado, por un lado, eso lo vamos a ver en el eje horizontal, y por otro lado es el precio al que se van a intercambiar. A ese precio le vamos a llamar, como antes les había dicho, tipo de cambio o tasa de cambio. Para construir esta curva de demanda y esta curva de oferta, bueno, tenemos varios oferentes o varios agentes económicos que son oferentes de divisas y también tenemos varios agentes económicos que son demandantes de divisas, ¿sí?
pongamos algunos ejemplos, seguramente nos vamos a quedar cortos, ¿sí? ¿Quiénes demandan divisas en el mercado? Es decir, ¿quiénes piden o reclaman o demandan dólares? Por un lado, los importadores, ¿sí? Las empresas que tienen que comprar insumos en el exterior o que tienen que comprar bienes de capital van a demandar dólares para poder pagar esas compras. ¿Quiénes más demandan dólares? Los viajeros al extranjero, ¿sí? Esa gente que va a ser sus clientes. Van a demandar dólares para poder viajar al exterior, ¿sí? Entonces van a formar parte de la demanda. ¿Quiénes más van a demandar dólares? Bueno, los pagos a los factores productivos no residentes por todos los servicios que presten en el país. ¿Qué ejemplos habíamos puesto? ¿A quién le íbamos a pagar? Y le vamos a tener que pagar con dólares nosotros. ¿La deuda? La deuda, sí, por ejemplo, cuando vamos a tener que pagar la deuda con el FMI, esos intereses los vamos a tener que pagar en dólares, ¿sí? ¿A qué otro factor productivo le tenemos que poder pagar en dólares? ¿A la empresa? Al arquitecto francés, sí, al arquitecto francés le vamos a tener que pagar en dólares o en euros, sí, seguramente, porque no creo que nos acepte pesos cuando le querramos pagar, ¿sí? Seguramente las utilidades y dividendos que se generen en la cadena de supermercados de capitales franceses también, esas utilidades o dividendos los van a remitir en divisas, ¿sí? Ya sea en dólares o en euros, ¿sí? Bueno, todos esos pagos a factores productivos no residentes los vamos a tener que hacer en divisas y por eso van a formar parte de la demanda de divisas, ¿sí? Otros de los demandantes de divisas van a ser cuando otorgamos préstamos a no residentes, ¿sí? Si nosotros quisiéramos otorgar préstamos al resto del mundo, esos préstamos vamos a tener que otorgarlos en dólares, ¿sí? O cuando decidimos hacer una inversión en el resto del mundo, ¿sí? Si nosotros queremos ponernos el bar en los Estados Unidos con nuestro amigo, vamos a tener que mandarle dólares a nuestro amigo, si no, no va a poder hacer nada, no va a poder ni empezar, ¿sí? Bueno, todo eso forma parte de la demanda de divisas. Bueno, acá un motivo polémico, ¿sí? Por especulación, ¿sí? Mucha o gran parte de la demanda de dólares en Argentina tiene que ver con especulación, ¿sí? La mayoría supone que el precio del dólar hoy es 1 y dentro de algunos meses va a ser más alto, entonces dice, bueno, compro dólares ahora y dentro de unos meses lo vendo y obtuve una ganancia, ¿sí? Bueno, eso tiene que ver con el motivo de la especulación, ¿sí? Y por último, la autoridad monetaria, ¿sí? El Banco Central de la República Argentina muchas veces va a demandar dólares para hacer frente a todas las operaciones en moneda extranjera que tenga que hacer. Todos esos agentes económicos van a constituir lo que es la demanda de divisas, ¿sí? Y por otro lado, la oferta. ¿Quiénes van a ofrecer divisas en el mercado cambiario? Los exportadores, ¿sí? Los que vendieron soja al resto del mundo y obtuvieron dólares, van a ser oferentes en el mercado de divisas. Todos los turistas extranjeros que vienen a recorrer el país van a tener dólares y los van a ofrecer en el mercado, ¿sí? Los factores productivos residentes que hayan ido a prestar sus servicios fuera del país, ¿sí? Por ejemplo, cuando nuestro amigo nos mande las utilidades y dividendos del bar, bueno, nosotros por esa inversión que hicimos fuera del país vamos a obtener dólares y vamos a pasar a formar parte de la oferta de divisas, o el científico que se va a los Estados Unidos a dar una conferencia va a cobrar en dólares y también va a conformar la oferta de divisas, ¿sí? Como para ir poniendo algunos ejemplos. Los préstamos del exterior, ¿sí? Cuando el Fondo Monetario Internacional o el Banco Mundial nos otorga algún préstamo, bueno, eso también va a formar parte de la oferta de divisas porque ese préstamo va a ser nominado en dólares. Inversionistas que lleguen del resto del mundo, ¿sí? La inversión extranjera directa que llega a la Argentina va a llegar en dólares, ¿sí? Por especulación, bueno, si alguien piensa que el precio del dólar va a bajar, podría vender dólares para evitar la pérdida. Eso nos parece bastante difícil en este país, pero en otros países puede que suceda así. Hoy ¿sí? estaba en el trabajo y me decían que el dólar para enero está a 150. Bueno, por eso. Existe de todos los gustos, ¿no? En el país, pero bueno, mayoritariamente, en general acá en este país, la especulación la encontramos desde el lado de la demanda, ¿sí? De todas maneras, tenemos que considerar o contemplar que también puede ser por ahí.
Y por último, la autoridad monetaria, ¿sí? El Banco Central de la República Argentina, que hay momentos en que demanda dólares y hay momentos en que ofrece dólares, ¿sí? Con esto hemos constituido lo que es la oferta y la demanda de divisas. Y ahora lo que tenemos que hablar es de cómo se establece el tipo de cambio, ¿sí? Porque hay veces que podemos hablar de la oferta y la demanda de divisas libre, pero ese va a ser un sistema de tipo de cambio en particular, y hay otras veces en que el tipo de cambio no se establece así tan libremente entre la oferta y la demanda, sino que hay intervención por parte del Estado, ¿sí? Así que ahora vamos a ver los distintos sistemas de tipo de cambio. En la práctica y en la realidad, a lo largo del mundo hay un montón, muy variados sistemas de tipo de cambio, pero nosotros vamos a estudiar tres, ¿sí? Los tres más puros. Después podemos encontrar matices entre unos y otros. Estos distintos sistemas son las reglas de juego que van a determinar, bueno, ¿cómo se determina el tipo de cambio en la Argentina? Vamos a hablar, como les decía, de tres. Hay un sistema que se llama sistema de tipo de cambio fijo, ¿sí? En donde la autoridad monetaria es la que determina una paridad fija entre el peso y el dólar, o entre el peso y la divisa que quieran, ¿sí? Y se compromete esta autoridad monetaria a vender o comprar dólares según las necesidades para mantener esa paridad fija. ¿Sí? Yo siempre les digo, ustedes no habían nacido, ni siquiera eran chiquitos, pero lo tuvimos en la década del 90 este sistema de tipo de cambio, ¿sí? Cuando un peso valía $1 y el Banco Central estaba obligado a vender o a comprar dólares a ese precio, ¿sí? Si yo me iba a un banco y quería comprar todos los dólares que se me ocurrían, iba, ponía 1.000 pesos, 2.000 pesos, lo que sea, y me daban la misma cantidad de dólares, ¿sí? Y el Banco Central compraba o vendía dólares para mantener fija esa paridad. Ese es el sistema de tipo de cambio fijo. No rige en la actualidad, por supuesto. Segundo sistema de tipo de cambio es el sistema de tipo de cambio flexible. Algunos lo llaman también flotante. En donde lo que rige es esto que les mostraba aquí, la oferta y la demanda. ¿Sí? Son la oferta y la demanda de divisas y sus fluctuaciones, sus cambios, los que van a determinar la paridad o el tipo de cambio entre el peso y el dólar, ¿sí? O entre el peso y la divisa. Es decir, un cambio en la demanda o un cambio en la oferta van a modificar el tipo de cambio, la tasa de cambio, y por tanto el tipo de cambio va a ir fluctuando, no va a ser siempre el mismo, no va a ser un peso, un dólar siempre, sino que va a ir variando. Puede ser un peso 150, un peso 200, un peso 180, y así va a ir fluctuando. Cuando nosotros salimos del régimen de convertibilidad ya por el año 2001-2002, ya les conté un poco de esa situación, bueno, en ese momento empezó a darse lo que se llamaba un sistema de tipo de cambio flexible, en donde la oferta y la demanda iban mostrando cambios o fluctuaciones en el valor del tipo de cambio. Cuando hablamos de tipo de cambio flexible, podemos hablar de una flotación limpia o una flotación sucia o administrada. ¿Qué es esto de flotación limpia? Cuando la autoridad monetaria no interviene. Permite que la oferta y la demanda varíen y el tipo de cambio se establece sin ningún tipo de intervención de la autoridad monetaria. ¿Sí? Eso es una flotación limpia. Mientras que cuando hablamos de tipo de cambio flexible pero administrado, lo que sucede es que la autoridad monetaria permite que el tipo de cambio fluctúe, pero interviene. ¿Qué significa esto de interviene? Bueno, compra o vende de acuerdo a la política que haya establecido. Vamos a poner un ejemplo. Si el gobierno decidiese que un tipo de cambio entre 180 pesos y 200 es un tipo de cambio correcto, le permite a la oferta y a la demanda fluctuar entre esos valores, entre 150 y 180, y cuando el tipo de cambio rompe esa barrera, ya sea más para arriba o más para abajo, el Banco Central interviene comprando o vendiendo para mantener el tipo de cambio dentro de esa banda cambiaria. ¿Sí? Es decir,
se permite a la oferta y a la demanda que suceda lo que suceda dentro de esos niveles o esa banda cambiaria que establece la autoridad monetaria. ¿Se entiende la diferencia entre fijo y flexible? Bien. ¿Sí? ¿Todos o sí, Adrián, nomás? Sí. Bien. Último, control de cambios, el último que vamos a ver nosotros, ¿sí? En el control de cambios, la autoridad monetaria establece una paridad también entre el precio de la moneda nacional y el precio de la moneda extranjera. Esa paridad o ese precio va a ser acorde a sus decisiones de política económica y no permite libertad de transacción en el mercado cambiario. ¿Qué significa esto? Que nos deja comprar $200 solamente, por ejemplo, ¿sí? Es decir, que no permite que las transacciones de divisas se realicen libremente en el mercado. Se imponen restricciones. Usted, señora, puede comprar $200 por mes, o se puede comprar si usted tiene determinado nivel de ingresos, o se puede comprar si usted está bancarizado de acuerdo a determinadas condiciones, ¿sí? La autoridad monetaria, en definitiva, lo que hace es imponer restricciones para evitar la libertad de acción o la libertad de transacción en el mercado cambiario, ¿sí? ¿Qué sistema de tipo de cambio rige en la Argentina hoy en día? El control de cambio. El control de cambio, ¿sí? Desde agosto, septiembre del 2019 tenemos control de cambio, ¿sí? Lo tuvimos antes también, ¿sí? Donde hay restricciones que impiden que la oferta y la demanda fluctúen con libertad, ¿sí? Bien, en general el control de cambio se utiliza en momentos de crisis, es decir, históricamente países no desarrollados o en proceso de desarrollo lo han utilizado en periodos de crisis, y el gran problema que tiene es que es muy difícil salir de ese sistema, ¿sí? Porque cuando se quiere salir de ese sistema de controles, lo que suele suceder es que la moneda empieza a devaluarse, ¿sí? Entonces se devalúa mucho y bueno, se tienen que volver a implementar restricciones para que no se devalúe demasiado. De hecho, sucedió hace unos años en la Argentina, ¿sí? Cuando se quiso salir del control de cambios, en diciembre de 2015 se empieza a querer salir de ese control de cambios, el tipo de cambio empezó a ascender un montón y en 3 años y medio se tuvo que volver a implementar medidas de control para evitar que la divisa siga subiendo, ¿sí? Entonces, la gran problemática que tiene es, bueno, imponemos estas restricciones, pero después, ¿cómo salimos de ahí? ¿Sí? Acá les traje, bueno, cuando hubo tipo de cambio fijo para poner, a nivel global, lo van a escuchar, o bueno, lo vamos a charlar cuando incorporemos el sector financiero en la próxima clase, cuando teníamos el patrón oro a nivel global, ¿sí? Todas las monedas fijaban el tipo de cambio en relación al oro, ¿sí? La moneda nacional fijaba una paridad fija frente al oro y bueno, teníamos a nivel global un tipo de cambio fijo, que se llamó patrón oro. Y también en Argentina, en particular, en el modelo de convertibilidad, en la década del 90. Después el flexible, les había contado, cuando salimos en el 2001 del modelo de convertibilidad, más bien en el 2002, empezó a aplicarse el tipo de cambio flexible, pero administrado, con una flexibilidad administrada. Y en la actualidad tenemos el control de cambio, ¿sí? Ahí tenemos algunos ejemplos de épocas en que se ha utilizado los distintos sistemas de tipo de cambio. Bien, vamos, ¿podemos avanzar un poquito más? Sí. Sí. Bien. Bien. A partir de estos distintos sistemas, nosotros vamos a ver que la paridad entre el dólar y el peso puede ir variando, ¿sí? Y eso, ¿cómo vamos a nominar o cómo vamos a llamar a esas variaciones? Va a depender de qué sistema de tipo de cambio estemos usando. Si tenemos un tipo de cambio flexible, vamos a hablar de depreciación de la moneda o vamos a hablar de apreciación de la moneda. ¿Sí? En un sistema de tipo de cambio flexible, como teníamos en el año 2002, por ejemplo, la moneda se depreciaba cuando los cambios en la oferta y en la demanda de divisas hacían que necesitemos más pesos para obtener un dólar. Ejemplo, en abril del 2002, el precio de la moneda llegó a 4 pesos. 4 pesos, un dólar. Y nos parecía infinito eso. No podíamos creer que un dólar tengamos que pagar 4 pesos. En ese momento, una depreciación muy grande de nuestra moneda
después de una década de tener un peso, un dólar, ¿sí? Bueno, o sea, ahora estamos hundidos con el dólar a 180 pesos. ahora tenemos una medida completamente diferente, Claro. ¿sí? Cambió el mundo, estoy obviamente hablando de una época lejana en el tiempo, si se quiere, pero bueno, para la historia de un país, 20 años no son tanto, ¿no? Pero bueno, como para que tengamos en cuenta, o si bien estos datos que yo les tiro son datos que no hace falta que se los aprendan, pero sí para que vean que realmente estas cuestiones... Ustedes no habían nacido, pero para nosotros no es tanto. Claro, nosotros nos acordamos. Bien, bueno, eso es una depreciación. Cuando tenemos tipo de cambio flexible y la oferta y la demanda hacen que necesitemos una mayor cantidad de pesos para obtener un dólar, ¿sí? Y hablamos de apreciación en el caso contrario, cuando los cambios en la oferta y en la demanda de divisas hacen que necesitemos una menor cantidad de pesos para obtener un dólar, ¿sí? Bien, cuando tenemos tipo de cambio fijo o control de cambio, es decir, cuando los sistemas son los otros dos de los que estuvimos hablando, el tipo de cambio fijo o el control de cambio, en vez de hablar de depreciación, hablamos de devaluación. Y en vez de hablar de apreciación, hablamos de revaluación. Vamos a explicarlo un poquito, ¿sí? Si la autoridad monetaria en un sistema de tipo de cambio fijo o en un sistema de control de cambios decide que vamos a tener que entregar una mayor cantidad de pesos para obtener un dólar, vamos a hablar de una devaluación de la moneda, mientras que si por el contrario la autoridad monetaria dice, bueno, vamos a necesitar menos pesos para obtener un dólar, vamos a hablar de una revaluación de la moneda. ¿Sí? Bien, muchas veces, yo les diría que siempre, en la televisión y en la radio, depreciación y devaluación se utilizan como sinónimos, y lo mismo con apreciación y revaluación, ¿sí? Pero en nuestra introducción a la economía ustedes tienen que saber la diferencia, ¿sí? Depreciación y apreciación lo usamos para tipo de cambio flexible, devaluación y revaluación para tipo de cambio fijo o control de cambios. En este caso, lo deciden los cambios en la oferta y en la demanda. En este caso, el cambio de la paridad lo va a decidir la autoridad monetaria. Por eso hay diferencias, ¿sí? En una la decide el mercado y en otra la decide el sector público. Bien, a partir de esos cambios en el valor de la moneda, ya sea depreciación o apreciación en un sistema flexible, o devaluación y revaluación en un sistema de tipo de cambio fijo o control de cambios, como dijimos al empezar la clase, bueno, eso va a tener impacto en las exportaciones y las importaciones, ¿sí? ¿Qué era la balanza comercial? ¿Se acuerdan? Lo vimos con los mercantilistas. La diferencia, ay, no me sale. Sé que puede ser positiva o negativa, pero Bien. no me sale. Diferencia entre las importaciones y las exportaciones. Exactamente. Me falta algo, Zoe y Martina. Muy bien. De bienes. De bienes, bien, perfecto. Ahora sí lo tenemos completito. La balanza comercial es la diferencia entre las exportaciones de bienes menos las importaciones de bienes, ¿sí? No se incluyen los servicios, ¿sí? Eso para que lo tengamos en cuenta. Bueno, cuando hay una depreciación, la balanza comercial va a mejorar, ¿sí? ¿Qué significa esto? Que va a aumentar el superávit o en todo caso se va a reducir el déficit. ¿Por qué? Imagínense que nosotros teníamos en el 2002, ¿sí? En febrero teníamos un peso con 50, por ejemplo, igual un dólar, y en abril se transformó en 4 pesos igual un dólar, ¿sí? Nuestra moneda se depreció, en ese momento teníamos sistema flexible. ¿Qué pasa? A los argentinos les costaba un montón más comprar productos importados, ¿sí? Porque nuestra moneda no valía nada. Entonces, ¿qué pasó? Cayeron las importaciones, ¿sí? Pero ¿qué pasaba para el resto del mundo con nuestros productos? Un dólar que hasta hace poco valía 1 peso, ahora valía 4, entonces se había vuelto relativamente muy barato, ¿sí? Entonces, cuando hay una depreciación,
o cuando hay una devaluación, de acuerdo al sistema de tipo de cambio en que estemos, las exportaciones van a aumentar y las importaciones van a disminuir, ¿sí? ¿Se entiende? Eso va a generar una mejora en la balanza comercial, ¿sí? Si teníamos superávit, ese superávit va a ser aún más grande, y si teníamos un déficit, ese déficit se va a achicar o va a desaparecer incluso, ¿sí? ¿Me explico? Ustedes piénsenlo ahora, ¿sí? Si el peso y el dólar salen 150 hoy, para poner un ejemplo, de uno de todos los tipos de cambio que tenemos, ¿sí? Y en enero sale 250, nos va a ser igual de fácil irnos a Uruguay en enero hoy que en enero. Va a salir más caro. No, porque el dólar está más caro. Nos va a salir mucho más caro, ¿sí? Por eso van a disminuir las importaciones y van a aumentar las exportaciones. Eso cuando hay una depreciación o cuando hay una devaluación. Lo contrario cuando hay una apreciación o cuando hay una revaluación, según el sistema de tipo de cambio que estemos utilizando, ¿sí? Nuestra moneda se ha vuelto más cara en relación al resto del mundo, ¿sí? Cuando hay una apreciación o una revaluación. Eso hace que disminuyan las exportaciones y aumenten las importaciones. Eso pasó mucho en los 90, más que nada al final de los 90, ¿sí? En donde era muy barato, por ejemplo, importar o venir a la Argentina, ¿sí? Entonces aumentó mucho y entonces tuvimos una desmejora en los balances comercial, ¿sí? Aumentaron mucho las importaciones porque era muy barato comprarle al resto del mundo, comprábamos todo importado, viajábamos a Europa baratísimo, ¿sí? Viajábamos a los Estados Unidos, bueno, los que tenían trabajo todavía, ¿no? Que no eran muchos, pero era muy barato en ese momento. Entonces había aumentado fuertemente las importaciones y habían bajado las exportaciones porque nuestros productos se habían vuelto relativamente caros en relación al resto del mundo. Por eso en ese periodo hubo una desmejora en lo que fue la balanza comercial, ¿sí? O bien aumentó el déficit o bien disminuyó el superávit. ¿Se entiende este tema? ¿Podemos avanzar o tenemos que volver a explicarlo? Profe, ¿lo puede volver a explicar, por favor? Sí, vamos a pensar en una apreciación, ¿sí? En un momento de apreciación o revaluación, ¿sí? Nuestra moneda se ha encarecido frente al resto del mundo, ¿sí? Que es lo contrario a lo que está pasando en este momento, que nuestra moneda se está devaluando, ¿sí? Eso hace que sea para nosotros muy fácil importar y que para el resto del mundo sea más caro que comprarnos a nosotros, ¿sí? Que nosotros podamos exportar. Eso pasó en un momento, por ejemplo, que era muy barato viajar a Brasil, ¿sí? Nuestra moneda se había apreciado en relación al real, ¿sí? Entonces teníamos un montón de turistas argentinos que viajaban a Brasil, aumentaban las importaciones de servicios turísticos en este caso, y bajaban las exportaciones. Al aumentar las importaciones y bajar las exportaciones, ¿qué pasaba con la balanza comercial? Era positiva. La balanza comercial desmejoraba, ¿sí? Se reducía el superávit o aumentaba el déficit, ¿sí? ¿Por qué? Porque aumentaban las importaciones, ¿sí, Martina? O sea, era negativa, no positiva. Claro, negativa o menos positiva que antes, si hubiera habido un superávit, ¿sí? Claro. Eso depende de qué punto de partida tenemos, ¿sí? ¿Podemos avanzar? Bueno, esto lo van a leer y en todo caso la próxima clase lo volvemos a repasar, si no queda muy clarito, ¿sí? Avanzamos un poquito más. Bueno, como les dije, nosotros teníamos en nuestra primer parte de la unidad 3 nuestra economía cerrada y sin sector público, y habíamos visto 3 formas de calcular el producto, ¿sí? 3 métodos distintos, ¿sí? El método de la producción o el producto, que era valor bruto de la producción menos insumos, ¿sí? ¿Se acuerdan cuál era la diferencia entre producto y producción?
Sí, que bueno, no sé si lo quiere decir Martina. Bueno, No, decilo vos. Que la producción no era de todos los bienes y servicios finales intermedios. exactamente. Cuando hablábamos de valor bruto de la producción, incluíamos intermedios y finales. ¿Y qué más, Luana? Cuando hablábamos de producto, Y no, y productos solamente eran los bienes finales. exactamente, solo incluíamos los finales. Es decir, que en el valor bruto de la producción, cuando hacíamos su medición, incluíamos duplicaciones, ¿sí? Entonces, si al valor bruto de la producción le restábamos los insumos o bienes intermedios, obteníamos el producto, ¿sí? En ese momento habíamos hablado del Producto Bruto Interno. Ese era el primer método de cálculo del producto, ¿sí? El método de la producción. Segundo método era el método del gasto, ¿sí? Que un poco lo que nos mostraba era el destino que se le daba a ese producto, ¿sí? ¿Qué destino podía tener el producto? Esos bienes y servicios. ¿Los podíamos destinar a qué? Al consumo o a la producción. Al consumo o a la inversión, ¿sí, Martina? A la inversión. O a la inversión, ¿sí? En ese momento no habíamos aclarado que era consumo privado, pero como estábamos hablando de una economía cerrada y sin sector público, el gasto era igual al consumo o consumo privado de las familias, más la inversión bruta interna, que también era privada, era la inversión de las empresas, ¿sí? Porque todavía no teníamos el sector público en nuestra economía. ¿Se acuerdan cómo calculábamos la inversión? En ese momento teníamos dos maneras de calcular la inversión bruta interna. ¿Se acuerdan? Una puede ser el gasto menos el consumo. La inversión bruta interna, estoy preguntando. ¿Cómo calculábamos la inversión? ¿Alguien se acuerda? ¿Martina? La inversión bruta interna. La inversión bruta interna es la que incluía los factores durables de producción. Equipo durable de producción, sí. Por ejemplo, maquinarias. Y el costo de las existencias. La variación de existencia, sí. Entonces, ¿cómo calculábamos? ¿Se acuerdan? Uno de los métodos que nos está diciendo aquí Martina era la inversión interna. Sí, Luana, te escucho. Estamos hablando de la inversión bruta interna, ¿no? Sí, de la inversión total de la economía, ¿sí? ¿No era lo de la inversión, no sé si estoy bien, de reposición más la inversión neta? ¿No? Bien, una de las fórmulas para calcularlo, como dice Luana, es la inversión de reposición más la inversión neta, y otra es la fórmula que nos esbozaba Martina, inversión bruta interna es igual a inversión bruta interna fija más variación de existencia, ¿sí? ¿Se acuerdan esas dos formas de calcular la inversión? Bien, van a tener que volver a cuentas nacionales en la unidad 3, primera parte. Había 2 páginas en la publicación de cátedra que yo les dije, esto todavía no lo lean. Bueno, ahora les digo cambio de planes, léanlo porque lo vamos a incorporar ahora, ¿sí? En la publicación de cátedra, en la unidad 3, primera parte, eso se lo buscan sí o sí para la próxima clase. Son 2 páginas nomás. Yo acá lo tengo todo marcado para que lo lean. ¿Sí? Decía producto a costo de factores y producto a precio de mercado. Después dice producto interno y producto nacional, son todos los títulos. Y oferta y demanda global. Bueno, esas 2 páginas, ¿sí? Que yo en ese momento les dije, bueno, no las lean porque todavía no lo vamos a dar, ahora lo tienen que ir a buscar y lo tienen que ir a leer porque lo vamos a trabajar ahora, ¿sí? Vamos a empezar a modificar esto que habíamos trabajado antes. Bueno, volvamos a donde estábamos, ¿sí? Teníamos el segundo método de cálculo del producto, era el método del gasto, que era el consumo más la inversión bruta interna, ¿sí? Y esa inversión bruta interna, ¿qué era la inversión bruta interna? ¿Se acuerdan? ¿Qué era, no? ¿Cómo la calculamos? O algún ejemplo, ¿se acuerdan? ¿Cómo? ¿Qué era la inversión bruta interna? ¿Lo que produce un país en un año? Ese es el producto, Carlos. El producto es los bienes y servicios finales que produce un país en un año. Pero dentro del producto teníamos un componente que era la inversión. ¿Qué era? Yo se los dicté, creo. ¿Qué era la inversión? O algún ejemplo de inversión que se les ocurra. ¿Es una variable económica, profe, que mide los gastos de las empresas y el gobierno? Exactamente. Los gastos de las empresas y el gobierno, ¿en qué, Rosana? ¿Te acordás? ¿En bienes de capital? En bienes de capital.
Y para traducir lo que muy bien explicó Rosana recién, la inversión que era, por ejemplo, el sector público que construía un hospital, o que construía una autopista, o que construía un puente, ¿sí? O una empresa que construía un nuevo local comercial, o un nuevo galpón, o compraba maquinaria. Bueno, todo eso forma parte de la inversión, ¿sí? Así que acuérdense, la inversión bruta interna es la inversión total del país, ¿sí? Y por eso una de las maneras de calcularla era incluir la inversión neta y la inversión de reposición, ¿sí? Bien, estamos repasando todo esto. Todo esto es tema de examen en el parcial y tema de examen en el integrador. Así que lo tienen que repasar a full porque es uno de los temas más importantes de la materia. No hay ningún examen, ni oral ni escrito, que no aborde este tema porque para nosotros es uno de los temas más importantes de la materia, ¿sí? Por eso hay que repasarlo y ahora hay que incorporar a los distintos sectores que estamos incorporando, ¿sí? El sector externo y el sector público. Último método de cálculo del producto era el método del ingreso, ¿sí? ¿Cómo calculábamos por el método del ingreso? La suma de las remuneraciones de los factores productivos. La suma de las remuneraciones. Como dice acá, salario más renta más intereses más beneficios. Hasta ahí habíamos llegado a que en una economía cerrada y sin sector público el producto era igual al ingreso y era igual al gasto, ¿sí? Y por último ya Martina nos definió el producto y ahora quiero que me diferencien entre lo que es el producto bruto y el producto neto. ¿Quién se anima? El producto bruto es producto más inversión bruta y el producto neto es producto más inversión neta. Bien, vamos a aclarar algo porque eso lo vi en varios exámenes. No es que es producto más inversión. El producto bruto incluye el consumo más la inversión bruta y el producto neto incluye el consumo más la inversión bruta, ¿sí? ¿Se entiende? Es decir, el producto bruto va a incluir el consumo más la inversión bruta y el producto neto va a incluir el consumo más la inversión neta. Yo lo que les estoy preguntando ahora es qué diferencia hay entre la inversión bruta y la inversión neta. ¿Se acuerdan qué diferencia había? Que la inversión neta es la que son cosas nuevas que van a aumentar la... Bien, la capacidad productiva. Ejemplo, una nueva autopista que construía el sector público, ¿sí? O un nuevo hospital. Mientras que la inversión de reposición era aquella que venía a reponer ese capital depreciado, ¿sí? Por ejemplo, cuando se reparaba una autopista. El producto bruto va a incluir toda la inversión, por ejemplo, la inversión en la nueva autopista y la inversión que hace el sector público reparando la vieja, y en el producto neto solo se va a incluir la inversión neta, ¿sí? Bueno, esa era la primera diferencia. Entonces calculábamos el producto neto era igual al producto bruto menos la inversión de reposición. Lo que tenemos que hacer ahora es todas estas cuentas nacionales que eran para una economía cerrada y sin sector público, incorporarles el sector público e incorporarles el sector externo. Lo primero que vamos a hacer es incorporar al sector público, ¿sí? Y para eso vamos a diferenciar entre dos conceptos. Uno es el producto valuado a costo de factores y otro es el producto valuado a precio de mercado. El producto a costo de factores, digo, y acá estamos incorporando al sector público, es el producto medido al precio a salida de fábrica, es decir, lo que le cuesta a los productores, a las empresas, producir esos bienes y servicios finales, teniendo en cuenta los salarios que van a pagar, los intereses, los beneficios, ¿sí? El costo de esos bienes y servicios finales. Ese es el producto a costo de factores. Sin embargo, cuando esos productores o esas empresas venden esos bienes y servicios finales, el precio que cobran es diferente, ¿sí? Y es diferente justamente por la intervención del sector público. ¿Ustedes qué me dijeron que hacía el sector público con las empresas? O yo les dije, ¿por qué se quejan tanto las empresas? Que le ponen restricciones muy altas. Las restricciones. ¿Y qué más? ¿Qué es lo que tienen que pagar las empresas? Los impuestos. Impuestos, ¿sí? Y de esos impuestos nosotros habíamos visto dos tipos de impuestos. Unos impuestos que se llamaban impuestos indirectos. ¿Qué característica tenían esos impuestos indirectos?
Los impuestos indirectos son los que son igualitarios para todos, o sea, no... No, los impuestos indirectos son aquellos que no gravan de manera personal, sino que lo que graban eran las transacciones y el intercambio, ¿sí? El consumo, la producción. Y la característica principal que tenían eran que podían trasladarlo, es decir, las empresas van a pagar esos impuestos, pero después lo van a recargar en el precio final del producto, ¿sí? Por eso decíamos que en definitiva recaen sobre el consumidor final, ¿sí? Por eso, la primera diferencia que va a haber entre el producto evaluado a costo de factores y el producto a precios de mercado está dada por esos impuestos indirectos, ¿sí? El precio que vamos a pagar los consumidores por ese producto va a ser el producto a costo de factores, pero vamos a tener que sumar los impuestos indirectos, porque los vamos a tener que terminar pagando nosotros como consumidores finales. ¿Qué ejemplo habíamos dado de un impuesto indirecto? El más típico. El IVA. El impuesto al valor agregado. Si cuando yo compro un producto en el supermercado, no solo pago lo que el productor me quiere cobrar, sino que estoy pagando también el impuesto indirecto, como es el IVA, que lo recarga sobre el precio final. Eso por un lado, eso lo vamos a sumar. Y por el otro lado, lo que vamos a hacer es restarle los subsidios, ¿sí? El sector público muchas veces otorga subsidios a las empresas que lo que sirven es para bajar el precio final del producto, ¿sí? Entonces, esa primera diferencia, incorporando al sector público en nuestra economía, es entre lo que es el producto evaluado a costo de factores y lo que es el producto evaluado a precio de mercados. A costo de factores es el precio del producto en la salida de fábrica. ¿Cuánto le costó a los productores generar ese producto, esos bienes y servicios finales? Mientras que a precio de mercado va a ser el precio que paga el consumidor final, ¿sí? ¿Cómo vamos a calcular el producto a costo de factores? Por el método del ingreso, ¿sí? Cuando ustedes calculan el producto por el método del ingreso, el resultado que obtienen es el producto a costo de factores, ¿sí? Entonces, si yo les pido, bueno, calcule el producto a costo de factores, ¿qué van a tener que hacer ustedes? Sumar los salarios, más las rentas, más los intereses y más los beneficios. Ese va a ser el producto a costo de factores, ¿sí? ¿Cómo vamos a calcular el producto a precio de mercado? Bueno, tenemos dos maneras de calcularlo. La primera, partiendo del producto a costo de factores, ¿sí? Al producto a costo de factores, es decir, lo que le sale a las empresas producirlo, le vamos a sumar los impuestos indirectos, porque el consumidor va a terminar teniendo la carga de esos impuestos, y le vamos a restar los subsidios, ¿sí? Porque las empresas van a reducir de sus costos los subsidios que perciban del Estado, del sector público. En definitiva, la primera manera para calcular el Producto Bruto Interno a precio de mercado es el Producto Bruto Interno a costo de factores más los impuestos indirectos menos los subsidios. ¿Se entiende esta diferencia conceptual y de cómo la calculamos? Sí, profe. Bien, esa es la primera manera en que vamos a calcular el producto a precio de mercado, ¿sí? Recuerden siempre, cuando la evaluamos por el método del ingreso lo vamos a obtener a costo de factores. Para pasarlo a precio de mercado, solamente le vamos a sumar los impuestos indirectos, no los directos, porque los directos no pueden trasladarse al precio, y le vamos a restar los subsidios. Otra manera de calcular el producto a precio de mercado es calcularlo por el método del gasto. Es decir, calcular el producto por el método del gasto. ¿Cómo calculábamos el producto por el método del gasto en una economía cerrada y sin sector público? Recién lo vimos, así que se tienen que acordar. ¿Cómo calculábamos? Consumo más inversión. Consumo más inversión, ¿sí? En una economía cerrada y sin sector público, el producto por el método del gasto era consumo más inversión. Si sumamos al sector público y al sector externo, el producto por el método del gasto se pone un poquito más complejo. Lo vamos a ver ahora. El Producto Bruto Interno a precio de mercado también lo podemos calcular por el método del gasto. ¿Y cómo lo vamos a calcular? Consumo más inversión.
¿sí? Pero en este caso vamos a hablar del consumo privado, es decir, del consumo de las familias, más el consumo público, es decir, el consumo del sector público, la inversión bruta interna privada, es decir, la inversión que realizan las empresas, más la inversión bruta interna pública, es decir, la inversión que realiza el sector público. Ahí ya incorporamos el sector público en nuestro cálculo y nos falta incorporar al sector externo. ¿Cuáles eran esas operaciones económicas más importantes que hacíamos? Las exportaciones y las importaciones, ¿sí? Así que vamos a sumar las exportaciones y le vamos a restar las importaciones. ¿Sí? En definitiva, el Producto Bruto Interno a precio de mercado lo vamos a calcular de dos maneras. La primera, la que acabábamos de ver, partiendo del producto a costo de factores, y la segunda, teniendo en cuenta el método del gasto. Consumo público y privado, más inversión bruta interna pública y privada, más exportaciones, menos importaciones. ¿Sí? Y vamos a agregarle la discrepancia estadística porque muchas veces en las cuentas nacionales hay ciertas diferencias que se agregan en la discrepancia estadística. ¿Sí? Puede ser que la discrepancia estadística no esté, no la pongan. Podría ser que en un ejercicio que encuentren no aparezca discrepancia estadística. Bien, ¿se entiende hasta acá cómo lo calculamos por el método del gasto? ¿Se entiende? Sí, profe. O sea que te quedaría Producto Bruto Interno Privado. No, Producto Bruto Interno a precio de mercado, lo que está ahí. Precio de mercado sería consumo más inversión bruta interna, más importaciones menos importaciones. Más exportaciones, porque son los bienes y servicios que nuestra economía produce y vende al resto del mundo. Menos importaciones. Menos importaciones, porque son bienes y servicios que no se produjeron en el país, sino que se compraron al resto del mundo. ¿Sí? Entonces va a ser consumo, más inversión bruta interna, más exportaciones, menos importaciones. ¿Sí? Bien. Si pasamos este término de importaciones para el otro lado, ¿cómo está importaciones? ¿Sumando o restando acá? Restando. Está restando. ¿Cómo lo vamos a pasar para el otro lado? Sumando. Sumando. Si lo pasamos para el otro lado, tenemos la igualdad macroeconómica para una economía abierta y con sector público. Es decir, tenemos la igualdad entre la oferta global y la demanda global. ¿Qué es la oferta global? Todos los bienes y servicios finales que se ofrecen en nuestra economía. ¿Y qué bienes se ofrecen en nuestra economía? Los que producimos acá, el Producto Bruto Interno, más los que importamos. Esa es la oferta global, ¿sí? Producto Bruto Interno a precio de mercados, más importaciones. ¿Y qué es la demanda global? La demanda global es cuál es el destino de esos bienes, ¿sí? ¿Y cuál es el destino de esos bienes? ¿Se destinan al consumo, se destinan a la inversión o se destinan a exportar? ¿Sí? En definitiva y sintéticamente, oferta global o oferta agregada va a ser el Producto Bruto Interno a precio de mercados más importaciones es igual a demanda agregada, es decir, consumo privado más consumo público más inversión bruta interna, que está contemplando la privada y la pública, más exportaciones. ¿Se entiende hasta ahí? Sí. Bien, les pregunto, ¿quieren que les dicte esta diferencia entre lo que es costo de factores y precio de mercado o lo van a ver directamente de los apuntes? Yo no tengo problema, me da igual a mí, simplemente qué les es más funcional a ustedes. Profe, por mí dictarlo. Bien, bueno. Sí, por mí también. Bien, lo dictamos. Tenemos como la definición. ¿Cómo, Martina? Y así también tenemos como la definición, aparte de que vamos Bien, recuerden, de todas formas yo lo voy a dictar, pero recuerden de todas maneras buscarlo en la primera parte de la unidad 3, ¿sí? Bueno, van a poner PBI a costo de factores. Pongan directamente resumido, así no tenemos que perder mucho tiempo. PBI CF, que sería PBI a costo de factores. Se define como lo que le cuesta al productor
se define como lo que le cuesta al productor producir los bienes y servicios finales. Incluyendo la ganancia, se define como lo que le cuesta al productor producir los bienes y servicios finales, incluyendo la ganancia que desea obtener, punto y seguido. Se calcula por el método del ingreso. Se calcula por el método del ingreso. Y acá van a poner esta formulita que tenemos acá. PBI a costo de factores es igual a salario más renta más intereses más beneficios. ¿Terminaron de escribir eso? ¿Terminaron de escribir? Sí, profe. Sí. Bien. Punto y aparte. Mide el producto valuado según las remuneraciones pagadas por la utilización, mide el producto valuado según las remuneraciones pagadas por la utilización de los servicios de factores productivos. De los servicios de factores productivos utilizados en la producción del mismo. Utilizados en la producción del mismo. Punto y aparte. Esta forma de evaluación del producto, o de evaluación, esta forma de evaluación del producto no es la que paga el consumidor, no es la que paga el consumidor. En el mercado, ya que para conocer ese valor, es necesario incorporarle los impuestos indirectos netos de subsidios. Punto y seguido. ¿Llegaron hasta ahí? ¿Impuestos Sí. indirectos, profe? Los impuestos indirectos netos de subsidios. Punto y seguido. El PBI a precio de mercado, pongan esto, PBI y abajo PM, el PBI a precio de mercado, mide el producto computando las transacciones a los precios pagados por el comprador, a los precios abonados por el comprador. Y ahí ponen esta segunda fórmula abajo, ¿sí? PBI a precio de mercado igual PBI a costo de factores más, y entre paréntesis, impuestos indirectos menos subsidios. ¿Terminaron ahí? Sí. Punto y aparte, otra manera de calcularlo es por el método del gasto. Otra manera de calcularlo es por el método del gasto. Y ahí van a escribir esta fórmula.
Hasta ahí vamos a llegar copiando, ¿sí? ¿Qué dice esa fórmula? PBI a precio de mercado es igual consumo privado más consumo público más inversión bruta interna privada más inversión bruta interna pública más exportaciones menos importaciones más discrepancia estadística. Recuerden que la discrepancia estadística puede estar o como puede no estar, ¿sí? ¿Terminaron de escribir? No, todavía no, ya terminó. Bien. Me avisan cuando terminaron. ¿Cómo era lo último, profe? Producto bruto interno a precio de mercado, consumo privado más consumo público, más inversión bruta interna privada y pública, más exportaciones, menos importaciones, más discrepancia estadística. Eso es porque hay que hacer algún ajuste, ¿sí? Bien, ya tenemos entonces incorporada a nuestras cuentas nacionales el sector público y el sector externo, ¿sí? Y ya diferenciamos entre el concepto de costo de factores y precio de mercado, ¿sí? Nos falta una última diferencia que vamos a ver hoy entre lo que es el producto interno y lo que es el producto nacional. Ya estamos. Creo que la última fórmula que es esa, producto bruto, valor de mercado, importación y bla, bla, esa no la ponemos. Sí, esa es lo que yo les había dicho, es que era la igualdad macro entre lo que es la oferta y global y la demanda global. Si quieren ponerla, les dicto, no sé, como ustedes quieran, no tengo problema. Ah, ok. ¿Sí? Cuando pasamos para el otro lado de las importaciones, vamos a tener esto que es la oferta global y esto que es la demanda global, ¿sí? Así que si les piden que calculen la oferta global o la demanda global, lo van a calcular con esa fórmula. Lo único que tienen que hacer es pasar los términos, ¿sí? Bien, ¿podemos avanzar ya? ¿Podemos avanzar? Sí. Bien, falta poquito. Lo que les decía, ya hicimos la diferencia entre lo que es producto y producción, lo que es producto bruto y producto neto, lo que es producto a costo de factores y a precio de mercado. La última diferencia que nosotros vamos a ver en cuentas nacionales es la diferencia entre el producto interno y el producto nacional, ¿sí? Cuando hablamos del producto interno, son todos los bienes y servicios finales que se producen dentro de las fronteras del país. ¿Quiénes? Residentes y no residentes. Nos da lo mismo quién lo produce. Cuando hablamos de interno, lo que nos importa es que se produce dentro de las fronteras del país, es decir, en el territorio argentino. Después lo vemos, lo dictamos eso, ¿sí? Cuando hablamos de producto nacional, no nos importa dónde se produce, sino que los que lo producen sean factores productivos residentes, ¿sí? ¿Qué significa esto? Que vamos a contemplar dentro del cálculo del Producto Nacional todos los bienes y servicios finales producidos por factores productivos residentes, independientemente de dónde se produzca el bien o dónde se preste el servicio. Vamos a poner algunos ejemplos como para entender. Si yo les digo que hay un negocio, una fábrica metalúrgica, ¿sí? Acá en la Argentina, cuyos factores productivos son todos residentes, ¿sí? Todos los bienes finales que produce esa empresa metalúrgica, ¿van a ser incluidos en el producto interno? Tenemos una fábrica metalúrgica que produce determinados bienes, esa fábrica está en territorio argentino y todos los factores productivos son residentes. ¿Lo vamos a incluir en el cálculo del producto interno? ¿Sí? Lo vamos a incluir. ¿Por qué? Porque se produjeron dentro de las fronteras del país, ¿sí? Por eso lo vamos a incluir en el producto interno. Y ahora les pregunto, esos mismos bienes que produjo esa fábrica, ¿lo vamos a incluir en el producto nacional?
Sí. Lo vamos a incluir en el Producto Nacional. ¿Por qué? Porque en este caso lo produjeron factores productivos residentes, ¿sí? Con lo cual, este ejemplo que les acabo de dar lo vamos a incluir tanto en el cálculo del Producto Interno como en el cálculo del Producto Nacional. Ahora les voy a hacer una pregunta. El ingeniero francés que vino y nos construyó nuestro puente, ¿lo vamos a incluir en el cálculo del Producto Interno? También. También lo vamos a incluir. ¿Por qué lo vamos a incluir? Porque se hizo dentro de las fronteras, no importa Dentro que de se las hizo fronteras. dentro de las fronteras. ¿Vamos a incluir el salario que ese ingeniero se lleve dentro del Producto Nacional? No. No lo vamos a incluir en el cálculo del nacional, ¿sí? ¿Por qué? Porque es un factor productivo no residente. ¿Me explico? ¿Se entiende la diferencia? No. Al ingeniero, al producto que ha generado nuestro ingeniero francés, lo vamos a incluir en el Producto Interno porque el concepto de Producto Interno es que se produzca dentro de las fronteras del país. Y ese puente se produjo dentro de las fronteras del país. ¿Sí, Lucila? Sí, sí. Luana, perdón. Bien. Cuando hablamos del Producto Nacional, este factor productivo, en este caso este trabajador, ¿es un residente o es un no residente? Si es francés. Y Es vive un no residente. en una empresa en Francia. Es un no residente, ¿sí? Entonces lo vamos a incluir dentro del Producto Interno porque lo produjo dentro de las fronteras del país. Pero no lo vamos a contemplar en el Producto Nacional porque es un factor productivo no residente. Y el concepto de nacional va a ser Producto Nacional todos aquellos bienes y servicios producidos por factores productivos residentes, ¿sí? En este caso es un no residente, así que no lo vamos a incluir en el concepto de nacional. ¿Se entiende, Luana, la diferencia? Sí, sí, ahora sí lo entendí. Bien, vamos a poner otro ejemplo. Nos pusimos el bar con nuestro amigo en los Estados Unidos, ¿sí? Nuestro amigo nos va a mandar utilidades y dividendos, ¿sí? Porque nos está yendo bárbaro con el bar, por suerte. Yo les pregunto, ¿esas utilidades y dividendos vamos a incluirlas en el Producto Interno? Esas ganancias que obtengo, ¿por qué no las vamos a incluir? Porque no son dentro del país. Bien, ¿las vamos a incluir dentro del Producto Nacional? ¿Sí? Sí, porque sos residente. Factores productivos residentes, ¿sí? Entonces, cuando hablamos de Producto Interno, hablamos de bienes y servicios finales producidos dentro de las fronteras del país por residentes y no residentes. Es decir, al concepto de interno lo que le importa es dónde se produjo. Se tiene que haber producido dentro del territorio argentino. Mientras que cuando hablamos de Producto Nacional, vamos a hablar de bienes y servicios finales producidos por factores productivos residentes, independientemente de dónde se produjo el bien o se prestó el servicio, ¿sí? El concepto de nacional lo que le importa es quién, ¿sí? Que sean factores productivos residentes. Y lo que no le importa es dónde. No importa si se produjeron acá o se produjo en el exterior. ¿Se entiende la diferencia? Sí. ¿Alguien más además de Rosana? Sí. Bien. Bueno, ¿cómo vamos a calcular el Producto Nacional? Porque nosotros hasta ahora veníamos siempre hablando del Producto Bruto Interno. Bueno, el Producto Bruto Nacional va a ser igual al Producto Bruto Interno más ese INFE que les nombré hace un rato, más el ingreso neto de factores del exterior. Porque al Producto Interno le voy a sumar, para transformarlo en nacional, todos los cobros de los factores productivos residentes por sus servicios prestados en el resto del mundo y le voy a restar todos los pagos de los factores productivos no residentes por sus servicios prestados en el país, ¿sí? Es decir, que al Producto Bruto Interno le voy a sumar las utilidades que yo obtengo por mi inversión en el bar de los Estados Unidos, pero le voy a restar lo que le voy a pagar al ingeniero francés por el puente que me vino a construir en la Argentina, ¿sí? Ingreso neto de los factores del exterior, como les había dicho hace un rato, van a ser los cobros de los residentes menos los pagos a los no residentes. ¿Se entiende esa diferencia conceptual de cómo lo calculamos?
¿Se entiende? Sí, profe. Bien, ¿podemos avanzar un poquito más? No entendí lo de la fórmula igual, perdón que te corté. Martina, no te entendí la pregunta. Oh, no entiendo lo de la fórmula. O sea, ¿por qué en el Producto Nacional pusiste Producto Interno si son dos cosas diferentes? Porque, ¿cómo calculo el Producto Nacional? El Producto Nacional es igual al Producto Interno más el ingreso neto de los factores del exterior. Es decir, el Producto Nacional va a ser el valor del Producto Interno al que le vamos a sumar los cobros de los factores productivos residentes por sus servicios prestados fuera del país y le vamos a restar los pagos a los factores productivos no residentes por sus servicios prestados en el país. ¿Me explico, Martina? O sea, que el Producto Nacional es igual al Producto Interno más el INFE. ¿Y el INFE qué era? Exactamente. ¿Es la inversión? No, el INFE es el ingreso neto de los factores del exterior, ¿sí? Sí. Lo que acabo de decir, los cobros menos los pagos a residentes y no residentes, ¿sí? Sí. Bien. ¿Alguna duda más? No. Tengo una consulta, pero el Producto Interno que incluye todo lo que se produce acá dentro de la frontera del país, ¿no? Sí. Tiene incluido también los pagos, entonces por eso también se restan en el otro. Los pagos que se El hacen Producto Interno lo que incluye es todo lo que se produce dentro de las fronteras del país, ¿sí? Lo que pasa que, ¿qué pasa? Dentro de las fronteras del país también hay factores productivos no residentes, así que al Producto Interno hay que restarle todos esos pagos que se le hacen a los no residentes porque el Producto Nacional no los incluye, ¿sí? Y al Producto Interno hay que sumarle todo lo que cobran los factores productivos no residentes por lo que hicieron fuera del país, porque el Producto Interno no los incluye tampoco. ¿Sí? Por eso el Producto Nacional, para calcularlo, va a ser el interno más el ingreso neto de factores del exterior. ¿Sí? Sí, profe. Bien, esto hay que masticarlo un poquito porque, como verán, cuando incorporamos cuentas nacionales, digamos, incorporamos el sector externo, incorporamos el sector público, se pone bastante más complejo el tema, ¿sí? Tenía pensado, pero me parece que va a estar mejor que ustedes lo puedan pensar en su casa y después lo trabajamos acá, este ejercicio, ¿sí? Después se los voy a pasar para calcular el producto por el método del gasto. Bueno, hay varias propuestas para que ustedes vayan haciendo, así que les voy a pedir que para la próxima clase hagan este ejercicio que se los voy a mandar y hagan el ejercicio 7 de las actividades prácticas, ¿sí? Es decir, para la próxima clase vamos a hacer el ejercicio 7 de las actividades prácticas y van a hacer este ejercicio que yo se los voy a mandar. Y les pregunto, ¿pudieron hacer las actividades prácticas 4 y 5? Sí. ¿Alguien más? Sí, profe. Bien, bueno, lo que vamos a hacer entonces, vamos a hacer eso. Vamos a repasar actividad práctica 4 y 5 y la próxima clase vamos a empezar la clase. No mandé el Power el lunes, lo voy a mandar ahora ni bien terminemos. La próxima clase vamos a empezar resolviendo ejercicio 7 y resolviendo este ejercicio que les voy a mandar de tarea, ¿sí? Bien, voy a dejar de compartir esto y vamos a empezar a ver las actividades prácticas de ejercicio 4 y 5 como para que ustedes puedan leer bien el tema de cuentas nacionales y puedan resolver esos ejercicios para la próxima. Así no lo hago yo porque si no, no va a tener sentido. La idea es que ustedes lo vayan pensando, ¿sí? Bien, ejercicio 4. Y esto era un poco volviendo al balance de pagos. Decía, ¿en qué cuenta del balance de pagos de nuestro país se incluyen las siguientes transacciones? A. Venta de trigo a Brasil por parte de una empresa argentina. Sí, tenemos el balance de pagos. ¿En qué cuenta del balance de pagos vamos a incluir esa venta? En la cuenta corriente. En la cuenta corriente. Y dentro de la cuenta corriente, En bienes y Bienes y servicios. servicios. en la subcuenta bienes y servicios, y dentro de bienes y servicios, en exportaciones. ¿Estamos todos de acuerdo? Sí. Bien, si alguien no está de acuerdo, me para. Punto B. Fletes realizados por una empresa argentina por la
Operación anterior. ¿En qué cuenta del balance de pago? ¿Dónde vamos a registrar esos fletes de una empresa que va a enviar el trigo a Brasil? Profe, yo lo puse igual en cuentas corrientes, puede ser, igual no estaba segura. Sí, es en cuenta corriente en bienes y servicios. En este caso, en vez de ser un bien, que era el trigo, va a ser un servicio, que es el flete, ¿sí? ¿Estamos de acuerdo? Ajá. Bien, entonces va a ser en cuenta corriente, en la subcuenta bienes y servicios, y también en este caso va a ser una exportación de un servicio, ¿sí? Bien, ¿podemos avanzar? ¿Estamos de acuerdo todos? Sí. Punto C, pasajes aéreos comprados por argentinos a la empresa American Airlines de Estados Unidos. Cuenta corriente, En la cuenta corriente, bienes y servicios. en bienes y servicios. Y en este caso, comprados por argentinos. Así que en este caso, ¿qué va a ser? ¿Una exportación o una importación? Importación. Importación. Perfecto, así es. Punto D, crédito recibido por una empresa argentina del Citibank de los Estados Unidos. Cuenta financiera. En la cuenta financiera, ¿sí? Dentro de la cuenta financiera, ¿en qué subcuenta? No estoy segura, pero puse inversión directa. ¿Va a ser, alguien más lo pudo hacer? No, yo también puse inversión directa. Va a ser en realidad en otras inversiones, ¿sí? Porque es un préstamo, ¿sí? Recuerden que los préstamos los poníamos en otras inversiones. Sí. Bien, punto E. Envío de utilidades a la empresa General Motors a su casa matriz en Detroit. Cuenta capital. ¿Alguien más la hizo esa? Envío de utilidades de una empresa a su casa matriz. Perdón. Es que no lo hice pero estoy viendo que sería cuenta corriente, ingreso primario. Exactamente, Roxana, sería cuenta corriente, ingreso primario. Si dentro de la cuenta corriente, las utilidades y dividendos son una retribución a un factor productivo, que en este caso viene del exterior, y por tanto lo vamos a registrar en ingreso primario. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? Sí, sí. Bien. Punto F. Cobro el F. Cobro de su jubilación de España por parte del señor Juan González, residente argentino. ¿Dónde lo vamos a registrar? En la cuenta corriente de ingreso secundario. Exactamente, cuenta corriente, ingreso secundario, porque sería una transferencia, una jubilación internacional, ¿sí? Última, cobro de su jubilación provincial por parte del señor Carlos Gómez, residente argentino. En este caso no lo incluiríamos en la balanza de pagos. Errores y omisiones, ¿no? Exactamente, no lo vamos a incluir en la balanza de pagos porque justamente es una operación interna entre dos residentes, ¿sí? Una persona que cobra su jubilación dentro del país, su jubilación provincial, ¿sí? Y en el balance de pagos incluíamos operaciones económicas entre residentes y no residentes, ¿sí? Acá estamos hablando de dos residentes, con lo cual no lo vamos a incluir en el balance de pagos. ¿Estamos de acuerdo? ¿Y qué le ponemos? No se incluye, nada más. No se registra en el balance de pagos, ponemos. ¿Estamos todos de acuerdo? Sí, sí. Bien, vamos a contestar la 5A y vamos a estar cerrando por hoy. Los ingresos y egresos de capitales financieros del exterior pueden adoptar dos formas. ¿Cuáles son y qué características tienen? ¿Cuáles eran los ingresos y egresos de capitales financieros? ¿Qué formas adoptan? Lo tenemos en el apunte de cátedra y lo dicté en la clase anterior. ¿Qué formas adoptaban los capitales financieros? ¿Se acuerda alguien? Bueno. ¿De riesgo y de préstamos? No. Capitales de riesgo y capitales de préstamo, exactamente, esos son. ¿Te acordás, Luana, las diferencias o lo tenés escrito por ahí?
Sí, sí, acá lo tengo escrito. Dale. El capital de riesgo eran las inversiones directas, que tienen el propósito de contribuir a la creación de empresas o integrar carteras de inversión con el fin de obtener rendimientos. Y el capital de préstamos, su ingreso produce endeudamiento y genera además la obligación de devolver capital y pagar los intereses. Exactamente, era la deuda externa del país que lo recibía. Bien, hasta acá vamos a llegar, las otras las vamos a ver después, ¿sí? Me interesa que para la próxima clase tengan todo leído el sector externo y que puedan resolver la actividad práctica número 7 y que puedan resolver el ejercicio que yo les voy a estar mandando por mail dentro de un ratito, ¿sí? Sí, sí. Bien, ¿algún comentario? ¿Duda? No. Bien, la próxima clase vamos a avanzar con eso y vamos